La Biblia en un año. Día 338. Miqueas. Nuevo juicio divino y castigo de Jerusalén. El juicio del Señor. Escuchen lo que dice el Señor. Levántate, llama a juicio a las montañas y oigan tu voz las colinas. Escuchen, montes, el juicio del Señor, presten oído, cimientos de la tierra. El Señor entabla juicio con su pueblo, pone pleito a Israel, pueblo mío, ¿qué te he hecho yo, o en qué te he molestado? Respóndeme. ¿Es porque te saqué de la tierra de Egipto y te rescaté de la casa de la esclavitud y envié al frente de ti a Moisés, a Aarón y a María? Pueblo mío, recuerda bien lo que tramaba Balac, rey de Moab, y lo que le respondió Balaam, hijo de Bior, y lo que sucedió desde Sittim a Gilgal. A ver si entiendes las misericordias del Señor. Insuficiencia del culto externo. ¿Con qué me presentaré ante el Señor, y adoraré al Señor Altísimo? ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con terneros de un año? ¿Se complace el Señor con miles de carneros, o con torrentes de aceite a millares? ¿Daré mi primogénito a cambio de mi delito, el fruto de mis entrañas por mi propio pecado? Hombre, ya se te indicó lo que es bueno, lo que el Señor quiere de ti, practicar la justicia, amar la caridad y conducirte humildemente con tu Dios. Jerusalén es castigada por sus pecados. La voz del Señor grita a la ciudad, y cordura es temer tu nombre, escuchen, tribus y asamblea de la ciudad. ¿Es que puedo tolerar un bat injusto y una efa recortada, ilegal? ¿Puedo justificar balanza trucada y bolsa de pesas falsas? Pues sus ricos están henchidos de violencia, sus habitantes dicen mentiras, y tienen una lengua falaz en sus bocas. Por eso voy a comenzar a herirte, a afligirte por tus pecados. Comerás, pero no te saciarás, el hambre se te quedará dentro, esconderás, pero no salvarás, y si algo salvas, lo entregaré a la espada. Sembrarás, pero no segarás, prensarás aceituna, pero no te ungirás con aceite, pisarás mosto, pero no beberás vino. Observaste los decretos de Omrí, todas las obras de la casa de Ahab, y caminaste según sus intenciones, por eso te entregaré a la desolación, y a tus habitantes a la burla, tendrán que soportar el agravio de los pueblos. Lamento por la corrupción generalizada. ¡Ay de mí! Porque estoy como la mies después de la cosecha, como las vides tras la vendimia, no queda racimo que comer, ni brevas, que tanto gustan a mi alma. Desaparecieron de la tierra los piadosos, no queda ni uno recto entre los hombres, todos están al acecho para derramar sangre, unos a otros se echan la red. Sus manos se adiestran para el mal, el príncipe pide soborno y el juez exige pago, el magnate manifiesta la avidez de su alma, así urden ellos la trama. El mejor de ellos es como la zarza, el más recto, como seto de espinos. Viene el día anunciado por tus centinelas, el de tu castigo, ahora llega su confusión. No crean al prójimo, no confíen en el amigo, guarda las puertas de tu boca hasta de la que se acuesta en tu regazo. Porque el hijo ultraja al padre, la hija se alza contra su madre, la nuera, contra su suegra, los enemigos del hombre son los de su propia casa. Actitud del profeta. Pero yo miraré al Señor, esperaré en Dios mi Salvador, mi Dios me escuchará. Esperanza de Sión y plegaria por Jerusalén. Esperanza de Sión. No te alegres a mi costa, enemiga mía, si caí, me levantaré, si me siento en tinieblas, el Señor es mi luz. Debo soportar el enojo del Señor porque pequé contra Él, hasta que juzgue mi causa y me haga justicia, me sacará a la luz, veré su justicia. Cuando mi enemiga lo vea, se cubrirá de vergüenza, ella, la que me está diciendo, ¿dónde está el Señor, tu Dios? Mis ojos se recrearán al verla cuando sea pisoteada como lodo de las calles. Advertencia a las naciones. Día vendrá de reconstruir tus murallas, día en que se ensancharán tus fronteras. Aquel día llegarán a ti desde Asiria hasta Egipto, y desde Egipto hasta el río, de mar a mar y de monte a monte. La tierra se convertirá en desolación por culpa de sus habitantes, en pago de sus fechorías. Plegaria a Dios por Jerusalén. Apacienta a tu pueblo con tu cayado, al rebaño de tu heredad,
que habita solitario en los sotos, en medio de huertos fértiles. Que pasten en Basán y Galaad como en los días de antaño. Como en los días de la salida de Egipto, muéstranos los prodigios. Al verlos, quedarán avergonzadas las naciones de toda su prepotencia, se llevarán la mano a la boca y se taparán los oídos. Lamerán el polvo como serpientes, como reptiles de la tierra, saldrán temblando de sus refugios hacia el Señor, nuestro Dios, y se asustarán de ti y te temerán. Himno al Señor. ¿Qué Dios hay como tú, que quita la iniquidad, y pasa por alto el delito del resto de tu heredad? Porque no guarda su ira para siempre, y se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y lanzará al fondo del mar todos nuestros pecados. Darás tu fidelidad a Jacob, tu misericordia, a Abraham, las que juraste a nuestros padres desde los tiempos antiguos. Eclesiástico, Sirásira. Dios concede la sabiduría a quien guarda los mandamientos. Introducción, sabiduría y fidelidad a la alianza. La sabiduría se elogia por sí misma y se gloría en medio de su pueblo. Abre su boca en la asamblea del Altísimo, en presencia de su majestad, se gloría. En medio de su pueblo será ensalzada, en la totalidad de los santos será admirada, en la multitud de los elegidos recibirá alabanza, y entre los bienaventurados será bendita, y dirá, yo salí de la boca del Altísimo, primogénita antes que toda criatura. Yo hice brotar en los cielos una luz indefectible, y como niebla cubrí la tierra entera. Puse mi morada en las alturas, y mi trono sobre columna de nubes. Yo sola recorrí la bóveda celeste, y paseé por la profundidad del abismo. Sobre las olas del mar y sobre la entera tierra, y sobre todo pueblo y nación dominé, y pisé con mi fuerza los corazones de todos, famosos y humildes. En todos ellos busqué un lugar de descanso, en la heredad de quien habitaré. Entonces, el Creador del universo me dio una orden, el que me creó me hizo plantar mi tienda, y me dijo, pon tu morada en Jacob, y toma como herencia a Israel. Antes de los siglos, en el principio, Él me creó, y por los siglos no dejaré de existir. En el tabernáculo santo, en su presencia, le di culto, y así me establecí en Sión. En la ciudad amada me dio descanso, y en Jerusalén está mi potestad. Arraigué en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad, en la reunión de los santos hago mi parada. Crecí como cedro del Líbano, como ciprés de los montes del Hermón. Crecí como palmera en Engedi, como jardín de rosas en Jericó, como noble olivo en la planicie, como plátano crecido junto al agua en las plazas. Como canela y bálsamo aromático exhalé perfume, como mirra selecta esparcí suave olor, como estoraque, gálbano, ónice y estacte, como humo de incienso en el tabernáculo. Yo, como terebinto, extendí mis ramas, y mis ramas son célebres y graciosas. Yo, como vid, retoñé con gracia, y mis flores son frutos hermosos y ricos. Yo soy la madre del amor hermoso y del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, en mí, toda esperanza de vida y de fuerza. Vengan a mí cuantos me anhelan, y saciense de mis frutos, que mi recuerdo es más dulce que la miel, y el poseerme, más dulce que el panal. Mi memoria durará por las generaciones de los siglos. Los que comen de mí aún tendrán más hambre, y los que de mí beben, aún sentirán más sed. Quien me obedece no se avergonzará, y los que obran conmigo no pecarán. Los que me esclarecen tendrán la vida eterna. Todo esto es el libro de la alianza del Dios Altísimo, la ley que nos ordenó Moisés, la herencia para la comunidad de Jacob. Prometió a David, su siervo, que de él suscitaría el Rey Fortísimo. La ley, como el pisón, inunda de sabiduría, y como el Tigris en la estación de los frutos nuevos. Como el Eufrates, ella derrama inteligencia, y como el Jordán en los días de cosecha. Como el Nilo, desborda inteligencia, y como el Gijón durante la vendimia. El primero no ha acabado de conocerla, ni el último la ha podido todavía descubrir. Pues su pensamiento es más ancho que el mar, y su consejo más grande que el gran abismo. La tarea del maestro de la ley. Yo soy como canal que sale de río, como cauce caudaloso de río, como acequia que atraviesa un paraíso. Yo me dije,
regaré los plantíos de mi huerto e inundaré los frutales de mi bancal. Pero el canal se me convirtió en un río, y mi río en un mar. Haré brillar la doctrina como la aurora, y haré que resplandezca hasta lo lejos. Penetraré en las partes inferiores de la tierra, observaré a todos los que duermen, e iluminaré a cuantos esperan en el Señor. Derramaré mi enseñanza como una profecía, la dejaré para las generaciones futuras, y no cesaré de anunciarla a sus descendientes hasta la edad santa. Vean que no he trabajado solo para mí, sino para todos los que la buscan. Primera carta de San Juan. La filiación divina. Somos hijos de Dios. Miren qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamemos hijos de Dios, y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Queridísimos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. El que ha nacido de Dios no peca. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica para ser como Él, que es puro. Todo el que comete pecado comete una iniquidad, pues el pecado es iniquidad. Y saben que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. En cambio, el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos, que nadie los engañe. El que obra la justicia es justo, como Él es justo. El que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no peca, porque el germen divino permanece en él. No puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se distinguen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Práctica de la caridad fraterna. Porque el mensaje que han escuchado desde el principio es este, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que, siendo del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. No se extrañen, hermanos, si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un homicida, y saben que ningún homicida tiene en sí la vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si alguno posee bienes de este mundo y, viendo que su hermano padece necesidad, le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor a Dios? Hijos, no amemos de palabra ni con la boca, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad, y en su presencia tranquilizaremos nuestro corazón, aunque el corazón nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestro corazón y conoce todo. Queridísimos, si el corazón no nos acusa, tenemos plena confianza ante Dios y recibiremos de Él cuanto pidamos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es grato a sus ojos. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, conforme al mandamiento que nos dio. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y por esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Porque el mensaje que han escuchado desde el principio es este, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que, siendo del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. No se extrañen, hermanos, si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un homicida, y saben que ningún homicida tiene en sí la vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si alguno posee bienes de este mundo y, viendo que su hermano padece necesidad, le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor a Dios? Hijos, no amemos de palabra ni con la boca, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad, y en su presencia tranquilizaremos nuestro corazón, aunque el corazón nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestro corazón y conoce todo. Queridísimos, si el corazón no nos acusa, tenemos plena confianza ante Dios y recibiremos de Él cuanto pidamos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es grato a sus ojos.
Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, conforme al mandamiento que nos dio. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y por esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.